Hay momentos en los que sigues orando y el cielo no responde. Sigues creyendo, pero no sientes nada. Sigues obedeciendo, pero no ves resultados. Y ahí es donde muchos se confunden, porque piensan que el silencio de Dios es ausencia, cuando en realidad es proceso. Dios no siempre habla cuando tú quieres, pero siempre está obrando cuando tú no lo ves. El problema es que nos acostumbramos a una fe que depende de señales, emociones y respuestas rápidas. Y cuando eso desaparece, pensamos que algo está mal. Pero el silencio también es una prueba. Una prueba que no examina lo que dices con la boca, sino lo que sostienes con el corazón. Porque es fácil confiar cuando todo va bien, pero permanecer cuando no entiendes revela la fe real. Muchos abandonan en el silencio. Dejan de orar, dejan de obedecer, dejan de esperar. No porque Dios haya fallado, sino porque su fe estaba condicionada a resultados visibles. Y una fe condicionada no resiste el desierto. El desierto no es castigo, es formación. Es el lugar donde Dios quita apoyos humanos para que aprendas a depender solo de Él. Donde se cae el orgullo, donde se rompen las falsas seguridades, donde se revela lo que realmente gobierna tu vida. Hay obediencias que no traen aplausos. Hay decisiones correctas que duelen. Hay caminos rectos que parecen más solitarios que los caminos fáciles. Pero Dios no te llamó a sentirte cómodo. Te llamó a ser fiel. Cuando Dios guarda silencio, no es porque te haya dejado. Es porque está fortaleciendo tu carácter, afinando tu fe y limpiando tus motivaciones. Él no quiere seguidores emocionales, quiere hijos firmes. La carne grita cuando el espíritu decide permanecer. La mente se desespera cuando el alma aprende a esperar. Por eso la lucha más fuerte no es externa, es interna. Es contra la duda, el cansancio y el deseo de rendirse. Obedecer cuando no entiendes es una de las formas más altas de adoración. Seguir caminando cuando no ves el final del camino es un acto de fe que el cielo honra, aunque la tierra no lo reconozca. Dios trabaja en lo oculto. Mientras tú crees que no pasa nada, Él está alineando tiempos, cerrando puertas incorrectas y preparando lo que no podrías sostener antes. El retraso no es negación, es preparación. Muchos quieren promesas, pero pocos aceptan procesos. Quieren bendición sin formación, victoria sin resistencia, propósito sin obediencia. Pero en el reino de Dios, nada auténtico se construye sin proceso. El silencio de Dios también revela en quién confías más, en su voz o en sus dones. Porque cuando los dones desaparecen, solo queda la relación. Y ahí se prueba si tu fe era verdadera o funcional. No te apresures a salir del lugar donde Dios te está formando. No corras hacia el ruido solo para sentir algo. Aprende a permanecer, aprende a esperar, aprende a obedecer incluso cuando todo dentro de ti quiere huir. La fe no es sentir, es decidir. Decidir creer cuando no ves. Decidir obedecer cuando cuesta. Decidir permanecer cuando sería más fácil abandonar. Eso es fe madura. Y si hoy estás en silencio, no te rindas. Dios no terminó contigo. El silencio no es el final. Es el punto donde tu fe deja de depender de respuestas y empieza a depender de Dios mismo. Hay pruebas que no llegan para destruirte. Llegan para revelar en qué estás apoyando tu fe. Porque mientras todo funciona, es fácil decir que confías en Dios. Pero cuando todo se cae, queda claro si tu fe estaba en Él o en lo que Él te daba. Dios permite momentos donde tus fuerzas no alcanzan, donde tu entendimiento no responde y donde tus recursos se agotan, no para humillarte, sino para enseñarte que nunca se trató de tu capacidad, sino de su fidelidad. Cuando todo se sacude, Dios está quitando lo que no puede sostenerte. A veces lo que duele no es la prueba, sino perder aquello que pensabas que era estable. Pero si algo se cae, es porque no era eterno. Hay temporadas donde obedecer cuesta más que desobedecer, donde hacer lo correcto parece injusto, donde seguir fiel no trae recompensas visibles, y aún así, Dios observa quién permanece sin garantías. Muchos quieren que Dios cambie la situación, pero Dios
Primero quiere cambiar el corazón, porque si no se transforma lo interno, cualquier bendición externa se convierte en un peso que termina aplastándote. La fe no se mide por lo que dices en público, se mide por lo que haces cuando estás solo, cuando nadie te corrige, cuando nadie te anima, cuando nadie te ve. Ahí es donde Dios mira con atención. Hay procesos donde Dios no te saca rápido, porque sabe que si sales antes de tiempo, volverías a caer. Él no trabaja con prisa, trabaja con propósito, y su propósito siempre es más profundo que tu urgencia. El cansancio espiritual es real, la duda aparece, el corazón se debilita. Pero ahí no se abandona. Ahí se aprende a apoyarse más en Dios que en las emociones. Porque las emociones cambian, pero Dios permanece. A veces Dios guarda silencio, porque quiere que aprendas a escucharle sin palabras, a confiar sin señales, a caminar sin mapa, porque la fe verdadera no necesita control, necesita entrega. No todo lo que se rompe es pérdida. Hay cosas que deben romperse para que no sigan ocupando el lugar que solo Dios debe tener. Y cuando eso pasa, duele, pero sana. La obediencia no siempre te lleva a donde esperabas, pero siempre te lleva a donde necesitas crecer. Dios no te prometió comodidad, te prometió transformación. El proceso expone ídolos escondidos, expone dependencias mal colocadas, expone expectativas equivocadas. Y cuando eso sale a la luz, Dios no te condena, te corrige. No confundas demora con abandono. No confundas silencio con rechazo. Dios nunca deja a los que decide formar. Si sigue tratando contigo, es porque aún no ha terminado su obra. La fe madura no exige explicaciones. Confía en el carácter de Dios. Descansa sabiendo que aunque no entiendas el camino, estás en sus manos. Resiste. Permanece. No te muevas antes de tiempo. Hay bendiciones que solo llegan a los que no se rinden en medio del proceso. Y cuando mires atrás, entenderás que lo que hoy te pesa fue lo que te preparó para sostener lo que mañana Dios pondrá en tus manos. Hay momentos en los que Dios no cambia la batalla, porque la batalla es el instrumento que está usando para cambiarte a ti. No todo conflicto es un ataque del enemigo. Algunos son talleres silenciosos donde Dios está formando resistencia espiritual. Muchos oran para que la carga se quite, pero pocos preguntan qué carácter debe formarse mientras la carga permanece. Porque Dios no siempre quita el peso, a veces fortalece la espalda. Cuando caminas con Dios, habrá temporadas donde obedecer te hará sentir solo, donde elegir lo correcto te separará de personas, de caminos y de versiones antiguas de ti mismo. Y esa soledad no es castigo, es separación santa. Dios no te aísla para abandonarte, te aparta para enseñarte a escuchar su voz sin interferencias. El ruido distrae, la multitud confunde, pero el silencio purifica la fe. Hay luchas que no se ganan orando una vez, sino permaneciendo fiel cada día. La constancia espiritual no es intensidad momentánea, es obediencia diaria, aun cuando no hay emoción. El enemigo no siempre ataca con tentaciones grandes, muchas veces ataca con desgaste, con cansancio, con desánimo, con pensamientos que susurran que ya no vale la pena seguir. Y ahí es donde la fe se sostiene, no con fuerza humana, sino con dependencia de Dios. Dios permite que te canses de tus propias fuerzas para que aprendas a descansar en las suyas. Porque mientras confíes en tu resistencia, no conocerás su poder. Hay oraciones que no reciben respuesta inmediata, porque Dios está trabajando en áreas que tú no estás viendo. Él no se mueve por presión, se mueve por propósito. La obediencia prolongada refina la fe. Te enseña a amar a Dios no por lo que hace, sino por quién es. Y esa fe ya no se rompe con retrasos ni se debilita con pruebas. Cuando sientas que estás repitiendo el mismo día, la misma lucha y la misma oración, recuerda que la repetición también es formación. Dios usa la constancia para arrancar la impaciencia del corazón. No todo avance se siente como avance. A veces crecer se siente como estar estancado, porque el crecimiento interior no siempre se refleja de inmediato en lo exterior. Dios no desperdicia ninguna lágrima,
ninguna noche difícil, ningún acto de obediencia invisible. Todo queda registrado delante de Él, aunque el mundo no lo vea. Hay victorias que no llegan con aplausos, sino con paz, con una firmeza interior que no existía antes, con una fe que ya no se quiebra fácilmente. No midas tu progreso espiritual por lo rápido que cambian las circunstancias. Mídelo por lo firme que te mantienes en medio de ellas. Eso es madurez. El propósito no se revela en la prisa, se revela en la perseverancia. Y solo los que permanecen lo suficiente llegan a entenderlo. Si sigues de pie, aunque cansado, aunque confundido, aunque en silencio, es porque Dios sigue sosteniéndote. Y si Él no te ha soltado, no sueltes tú tampoco. Hay momentos en los que Dios te pide permanecer sin darte explicaciones, y eso confronta una fe que quiere entenderlo todo antes de obedecer. Pero en el reino, primero se obedece y después se entiende. Dios no siempre revela el plan completo, porque sabe que, si lo vieras todo, dependerías del mapa, y no de Él. La fe no camina con control, camina con confianza. Cuando el proceso se alarga, el corazón se inquieta. Empiezas a preguntarte si te equivocaste, si escuchaste bien, si valió la pena decir que sí. Pero la duda no significa ausencia de fe, significa que estás siendo estirado. Hay un punto donde Dios permite que se agoten tus argumentos, tus fuerzas y tus respuestas, para que lo único que quede sea rendición. Y la rendición no es derrota, es alineación. Muchos confunden rendirse con perder, pero en lo espiritual, rendirse a Dios es la única forma de ganar. Mientras luchas por tener el control, pierdes paz. Cuando lo entregas, descansas. Dios trabaja profundamente cuando ya no puedes sostener las apariencias. Cuando se cae la imagen, cuando se quiebra el orgullo, cuando reconoces que sin Él no puedes seguir. Ahí comienza una obra real. Hay procesos donde Dios te quita la prisa porque la prisa es enemiga de la formación. Él no está apurado en llevarte al destino si aún no estás preparado para sostenerlo. La fe que madura aprende a esperar sin amargarse. Aprende a confiar sin exigir. Aprende a obedecer sin negociar. Esa fe no depende de resultados inmediatos. Depende del carácter de Dios. A veces Dios no cambia la situación porque la situación es el instrumento que está usando para romper cadenas internas que no sabías que existían. Y hasta que eso no se rompa, el proceso continúa. El silencio prolongado no es abandono, es profundidad. Dios está llevándote a una fe que ya no necesita señales constantes para seguir caminando. Hay decisiones que se mantienen en secreto, sacrificios que nadie aplaude y obediencias que solo Dios ve. Y esas son las que más peso tienen delante del cielo. Dios no se impresiona con palabras largas, se honra con corazones obedientes. No busca perfección, busca disposición. No busca apariencia, busca verdad. Cuando aprendes a confiar en medio de la espera, algo cambia dentro de ti. Ya no te desesperas igual. Ya no te quiebras igual. Ya no huyes como antes. Eso es crecimiento espiritual. El proceso no solo te está preparando para lo que viene, te está sanando de lo que fue. Dios no construye sobre heridas abiertas, primero restaura el interior. Y llegará el día en que entenderás que si Dios te hubiera sacado antes, no serías la persona que hoy estás siendo. El tiempo no fue castigo, fue cuidado. Permanece. No te adelantes, no retrocedas. Si Dios te mantiene ahí, es porque todavía está formando algo que vale más que la prisa por salir. Llega un punto en el camino donde ya no eres la misma persona que empezó. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo se transformó dentro de ti. La fe que antes era frágil ahora es firme, no porque la vida sea más fácil, sino porque aprendiste a confiar más profundamente. Dios no acelera el proceso cuando ve desesperación, lo completa cuando ve madurez. Porque Él no solo quiere llevarte a un lugar, quiere que llegues siendo la persona correcta para sostener lo que te entregará. Hay bendiciones que no llegan rápido, porque primero deben alinearse con tu carácter. Dios ama demasiado su propósito como para dártelo antes de tiempo y permitir que te destruya. Cuando miras atrás y recuerdas los días de silencio,
te das cuenta de que no estabas solo. Dios estaba ahí, enseñándote a caminar sin depender de emociones, a creer sin ver y a obedecer sin entender. La fe que nace del proceso no se rompe con malas noticias, no se derrumba con retrasos y no se apaga con temporadas difíciles. Es una fe que ya fue probada y salió refinada. Dios no solo responde oraciones, forma corazones. Y a veces la respuesta más grande no es un cambio externo, sino una fortaleza interna que antes no tenías. Aprendiste a esperar sin resentimiento, a obedecer sin aplausos, a seguir adelante sin garantías. Eso no se aprende en la comodidad, se aprende en la perseverancia. Lo que hoy sostienes con paz antes te habría llenado de ansiedad. Lo que hoy enfrentas con fe antes te habría paralizado. Esa es la evidencia silenciosa de que Dios ha estado trabajando. El proceso te enseñó a confiar más en Dios que en tus propios planes, a soltar el control, a descansar en su voluntad, aun cuando no coincidía con la tuya. Dios nunca desperdicia una temporada difícil. Cada espera, cada lágrima, cada obediencia escondida fue parte de una construcción eterna que no se ve de inmediato, pero se sostiene para siempre. Ahora entiendes que el silencio no era rechazo, era profundidad, que la demora no era castigo, era preparación, que la prueba no era destrucción, era transformación. Hay una paz que solo conocen los que no se rindieron, una firmeza que solo poseen los que permanecieron cuando todo invitaba a huir. Esa paz no la da el mundo, la da Dios. Si hoy sigues de pie, no es por tu fuerza. Es porque Dios te sostuvo cuando tú ya no podías. Y si Él fue fiel en el proceso, también lo será en lo que viene. No temas a las futuras pruebas. Ahora sabes que no caminas solo. La fe que Dios formó en ti será la base para enfrentar lo que aún no has visto. Y recuerda esto, si Dios permitió el proceso, es porque confía en lo que puso dentro de ti. Permanece fiel. Lo que Él comenzó, Él mismo lo va a terminar.